Bienvenidos, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Este jueves, el próximo jueves, es decir, pasado mañana, el Senado de Colombia elegirá de esta terna a la persona que ocupará la Procuraduría General de la Nación por los próximos 4 años. La candidata, que es la virtual ganadora, desde ya se llama Margarita Cabello Blanco. Es amiga del uribismo, es amiga del clan Char. Es una mujer que llega a esta elección como la mayor responsable del fracaso negligente para lograr la extradición a Colombia de Salvatore Mancuso, una de las funciones y responsabilidades que tenía ella como ministra de Justicia, un cargo que acaba de dejar para aspirar a la Procuraduría. Y es que esta es una elección importante. La Procuraduría es una institución que encabeza el llamado Ministerio Público en Colombia, que en este país es casi una rama del poder, bajo la cual están también la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales. La Procuraduría en ese sentido es una institución enorme que surgió de la Constitución del 91. Tiene un presupuesto anual, para que se hagan la idea, de 700.000 millones de pesos en el año 2020 y una planta de miles de funcionarios. Muchos de ellos además son de libre nombramiento y remoción y tienen unos salarios altísimos, jugosísimos. La Procuraduría es en ese sentido un apetitoso botín para la clase política colombiana por la vía de los puestos, lo que se conoce como el clientelismo. Pero también es importante para los políticos porque la Procuraduría vigila y sanciona a los funcionarios públicos. Por eso el interés político de esta elección es máximo, porque la Procuraduría tiene la función disciplinaria, como le dicen. Esto quiere decir que vigila a todos los funcionarios públicos y los puede sancionar con suspensiones y hasta con la destitución. Estos son sus mayores dientes. En este sentido, la Procuraduría se diseñó como un órgano supuestamente para luchar contra la corrupción. Por eso la elección de la próxima persona que ocupe el cargo puede ser o una garantía para que un senador que votará por uno de estos candidatos el jueves no le aparezca en el futuro una investigación, o para que al alcalde o gobernador que apoya a ese congresista no lo coja entre ojos la Procuraduría en el futuro, o para que se interese mucho en cambio por uno de sus opositores políticos. Eso lo hemos visto pasar antes ya en Colombia. La Procuraduría de Alejandro Ordóñez es casi un caso de cartilla de todo lo que está mal con el diseño de este sistema. Primero, el señor inhabilitó por 15 años a un opositor político suyo, a Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá. Y esa decisión la tumbó luego una corte acá en Colombia, porque era ilegal. Y además esa decisión generó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia. Pero no solo eso. Alejandro Ordóñez se hizo reelegir para su segundo periodo en una elección que fue anulada por el Consejo de Estado cuando ya iba casi a terminar ese periodo, y la anuló porque el exprocurador Ordóñez nombró en su procuraduría a familiares de los magistrados que luego lo ternaron para ser reelegido como procurador. Es normal que el procurador sea un político amigo del gobierno de turno, eso hay que decirlo. Fernando Carrillo lo era de Juan Manuel Santos. Carrillo brilló poco en estos 4 años, tuvo un desempeño en general algo deslucido, en donde mostró, lo más sobresaliente que mostró fue su afán por posicionarse para lanzarse a la presidencia. Pero si Margarita Cabello es elegida procuradora, Colombia puede esperar, ojalá no, tal vez una procuradora sin muchas habilidades jurídicas probadas, como vimos por el tema de la extradición de Mancuso, y además puesta al servicio no de sus vanidades personales, sino al servicio de muchos de los políticos más cuestionados por corrupción en este país, en un puesto que tiene como principal función luchar contra la corrupción. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:06 de la noche, estamos en directo esta noche desde Bogotá. Francamente, Procuraduría, ese es nuestro hashtag de hoy. Pueden opinar en Twitter, en @zonafranca, con este hashtag. Envíenos sus opiniones, los leemos en directo. Antes de entrar a hablar de cómo será la elección, del tejemaneje, de cómo se mueven los votos en el Senado, parece que no todo está totalmente cantado a favor de Margarita Cabello. Creo que es clave tocar el tema de las consecuencias del fallo, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, en el caso de Gustavo Petro contra Alejandro Ordóñez. El fallo de la Corte ratifica que lo que hizo Ordóñez fue ilegal, destituirlo por 15 años, inhabilitarlo por 15 años. Y a propósito de ese fallo, traigo aquí este pedazo del comunicado. Entiendo yo que no se conoce la sentencia todavía.
Entonces dice el fallo que el gobierno debe tener y debe hacer algunas cosas, además de restablecer los derechos políticos de Petro, que ya los había restablecido un Consejo de Estado. Debe tener unas garantías de no repetición y debe adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. Esto genera un efecto enorme en la organización institucional, no solamente de la Procuraduría, sino también de la Contraloría General de la República. Para hablar de eso, me conecto aquí desde Bogotá con la excontralora Sandra Morelli. Sandra Morelli es abogada de la Universidad del Externado. Estuvo en la Contraloría hace ya como 8 años. Sandra, buenas noches, ¿cómo está? Ay, se nos fue. Sí, así es. Yo estuve, ya volví. Ya volvió. Estuve en la Contraloría del 2010 al 2014. No le ha pasado ni un día con excontralora. Me alegra mucho verla. Yo sé que usted no me ve, pero le agradezco estar aquí en este programa. Leí con mucho interés la columna que publicó en el diario El Tiempo y me pareció que frente a voces algo tremendistas de se acabó la Procuraduría para siempre y la Contraloría, el control disciplinario en Colombia nunca será lo mismo. Otras voces un poco nacionalistas diciendo por qué vamos a tener que cambiar nosotros nuestra Procuraduría y Contraloría porque nos dice una corte por allá en Costa Rica. Usted propone unas soluciones medias que muestran que no hay tal acabose. Sí, efectivamente, frente a la noticia, pues se quiso mostrar que esto era apocalíptico y que además había como un abuso, un exceso de poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero realmente ese es un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo. Digamos que todavía no había habido una orden ya en un caso concreto que le dijera a Colombia que tenía que adecuar su ordenamiento jurídico. Pero lo primero que tal vez se le debe aclarar a la opinión pública es por qué una corte por allá en Costa Rica se le ocurre decirnos eso, pues porque Colombia firma, hace parte de la OEA y además firma los tratados que tienen que ver con la sumisión del Estado colombiano al sistema interamericano de derechos humanos, que está conformado por una comisión, por una corte, de cara a que cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos humanos pueda hacer una reclamación supranacional de manera supletoria. ¿Y por qué esta conclusión de la Corte? Pues porque hay una carta democrática, también firmada por los países que hacen parte del sistema interamericano, donde precisamente se establece como una especie de garantía, lo que se llama una garantía institucional, precisamente para preservar, digamos, el carácter intangible del voto frente a decisiones de autoridad administrativa. Y como principio, pues está muy bien. Lo que yo planteo en ese artículo es lo siguiente, si quieren lo comienzo Sí, pero entonces, y déjeme, yo doy un poquito de contexto. Entonces, lo que uno entiende como los mayores dientes de la Procuraduría son su facultad de suspender e incluso inhabilitar políticamente a funcionarios elegidos por voto popular, no solamente a funcionarios del Ejecutivo, ¿cierto? Lo que pasó o lo que pasa ahorita en medio de la pandemia con gobernadores y alcaldes del país que han hecho contratos que le parecen mal a la Procuraduría. Eso es una decisión administrativa. Si uno le quita esa facultad, la gente tiende a pensar que la Procuraduría queda siendo un cascarón burocrático, pero sin muchos dientes contra la corrupción. Y más o menos sería cierto, ¿no? porque pues sí, finalmente, ¿no? claro, porque finalmente ellos son los ordenadores del gasto. Entonces, juzgar si su conducta se sometió al principio de legalidad en caso de no haberlo hecho, pues es lo que genera la responsabilidad disciplinaria, por un lado, y por otro lado, ver si hubo buena gestión fiscal, que es lo que le corresponde a la Contraloría, pues es muy importante frente a los que son los vértices de determinados órganos o frente a los que son la máxima autoridad de una entidad territorial. Entonces, claro, si ya el ordenador del gasto pues no está sometido a ese control que de todas maneras es más inmediato, y ahora explico por qué
que el jurisdiccional, pues obviamente sí se aplaza en el tiempo de manera considerable la posibilidad de una persecución de conductas corruptas. Claro, y Y nos entonces, vamos entonces por el asesor externo, por la secretaria, por el funcionario grado 99, profesional 99, que firmó a última hora, y no los que realmente pues que deben asumir la responsabilidad, que son los vértices de la respectiva entidad o del ente sí, territorial. entonces, y evidentemente si todas estas, si el control disciplinario, el control fiscal, es decir, cómo se gastan la plata los políticos, que eso lo mira la Contraloría, y cómo ejercen sus funciones los funcionarios públicos, que eso lo mira la Procuraduría, si eso tuviera que pasar por la rama judicial, si se tuviera que ir a juicio, se demoraría años y años. Digamos, la acusación que le hicieron a usted, la Corte Suprema de Justicia está durmiendo allá el sueño de los justos hace 8 años. Hace 8 años, el momento en que estuvo más expedita fue cuando yo me fui. Como suele, Que tenía suceder. audiencias cada 3 días por esta vía, precisamente. Pero entonces usted dice, bueno, no, Pues, que no panda el cúnico, aquí no hay que desmantelar las funciones de la Procuraduría, de la Contraloría. ¿Cuál es la propuesta que usted hace para no tener sí, que volver esto un juicio eterno? exacto. No, pero yo creo que pedagógicamente es bueno decir, imaginemos qué hace el Poder Judicial. Pues por un lado está el tema penal. El tema penal, que es la última ratio, o sea, hay posibilidad de sancionar, de recuperar recursos, de suspender, de tomar correctivos, de imponer multas, o sea, menos fuertes, menos, y que pueden contribuir a la buena gestión de la administración pública, que es finalmente lo que buscan estos órganos de control de carácter administrativo. No siempre una mala gestión fiscal implica que haya dolo. Y entonces en ese caso puede haberse actuado, digamos, con falta de diligencia sin que Sí, haya dolo. O sea, la persona no se va a enriquecer, pero ¿cómo no previó qué tal cosa? ¿Cómo no hizo un due diligence? ¿Cómo? Entonces es ahí, es un grado un poquito inferior. Lamentablemente tiende mucho a coincidir lo penal con la falta fiscal y administrativa, pues porque casi siempre hay dolo, pero fíjese, verá que puede presentarse muchos casos en que no se claro. toca el Código Penal. Entonces viene la otra alternativa, que son las acciones populares. Y pues una acción popular, imagínense, ¿no? Que es una acción colectiva y se demoran 10, 12 o 15 años. Entonces, pues en lo que tiene que ver finalmente con la recuperación de recursos, pues eso se vuelve impensable. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que realmente, de todas maneras, esta instancia administrativa, que es la Contraloría y la Procuraduría, pues también tiene un origen popular indirecto, porque fíjese, verá que es una elección de segundo grado, en un caso interviene el Senado, en el otro el Congreso en pleno. Entonces, digamos que no es tan cierto que sea un funcionario que carece de legitimidad democrática. Cuando nosotros hablamos del político y del poder político, por la realidad tendemos como a mostrarlo como algo negativo, pero realmente lo político está íntimamente relacionado con la democracia, que ve pues con el origen. Sí. ¿No? Entonces, mirándolo desde el punto de vista teórico, entiendo lo que pasa en la realidad, pero creo que es lo que ustedes van a debatir después, precisamente con ocasión No, de no, la sí, elección de acuerdo. Es del decir, procurador. el procurador tiene una Esa es la idea. legitimidad que le da la Claro, elección del Congreso de la indirecta, República, que es un órgano representativo. Pero claro. entonces, Esa es una parte, digamos, como estructural, que yo creo que es muy importante que el fallo que ya conozcamos de la Corte no lo tenga presente, porque pues eso es importante. Lo segundo es, bueno, porque ¿cuál es la hipótesis que cuando se hace la Carta Democrática se imaginan las naciones que lo suscriben? Pues un funcionario, por ejemplo, de una superintendencia, que lo nombra el presidente de la República y decide suspender a un alcalde sí, de Medellín, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero y por qué? Porque es del partido de la oposición, porque entonces por eso es que, digamos,
hay una preocupación validísima en ese tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia realmente tenemos una intervención permanente del Poder Judicial a instancias del afectado. O sea, durante un proceso disciplinario fiscal puede haber varias tutelas por cada una de las decisiones que se considere que afectan un derecho fundamental. Pues como fue el caso de Gustavo Petro. Exacto, una suspensión, una apertura de investigación, aunque bueno, ahí hay una discusión de la provisionalidad de esos actos, pero digamos que en eso la jurisdicción ha sido cada vez más amplia de acuerdo a la última reforma. Entonces, el juez está siempre ahí, ¿no? El funcionario administrativo, la Contraloría, Procuraduría, no puede ni imaginarse remotamente que no va a ser sometido su actuación a un control judicial. Lo segundo es que, ¿por qué es administrativo? Porque definitivamente el fallo tiene, si lo quiere el afectado, si no, queda en firme y hace tránsito a cosa juzgada. Pero generalmente no es así, todo el mundo tiene derecho a reclamar sus derechos y a exigir pues, que se le revise a ver si hubo una decisión ajustada de derecho y debidamente sustentada y motivada, etcétera. Generalmente viene la demanda ante el contencioso administrativo, es decir, ante el Consejo de Estado en el caso de estos dos órganos del orden nacional. Y allí, y cuando esto sucede, pues realmente la decisión no hace tránsito a cosa juzgada hasta que el juez no se pronuncie. Entonces, también, ¿qué puede pasar ordinariamente en el proceso contencioso administrativo? Que usted pide la suspensión provisional, dice, mire, esa decisión me afectó, es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, es evidente que va contra la Constitución o la ley, sí. Es evidente que causa daño injustificado. Por favor, señor juez contencioso administrativo, tribunal o Consejo de Estado, suspéndala mientras usted toma una decisión de fondo. Que de nuevo es lo que sucedió en el caso de Petro. Exactamente, es una medida cautelar, de prevención para no causarle el daño. Entonces el señor alcalde no queda suspendido por el resto del periodo mientras decide el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Una confrontación sumaria, somera de lo que encuentra en el proceso y ve si realmente tiene un principio de legalidad, de prueba, etcétera. Y dice, no, a mí efectivamente me parece que esto no está conforme a derecho, no estoy prejuzgando, porque eso no vincula a posteriori, cuando examine todo el expediente puede darse cuenta de otra cosa, pero realmente me parece que es mejor suspender esta decisión mientras yo verifico. Pero entonces, abogada... plena del derecho fundamental. ¿Qué es lo que yo propongo? Eso existe. Una cosa sencillísima, en el Código Contencioso Administrativo diga que cuando se trata de decisiones de Procuraduría y Contraloría contra funcionarios elegidos democráticamente, popularmente, aunque pues debería ser justo para todos, francamente, el afectado tiene que interponer la acción dentro de los 30 días siguientes para que no se vuelva pues un juego de dilación. Y el Consejo de Estado decide dentro de los 10 días siguientes. Ustedes dirán, uy, la congestión, esto es terrible. Pero con la tutela, el Poder Judicial nos ha demostrado que siempre se decide entre los 10 días que se establece claramente para la tutela. Aquí también están involucrados derechos fundamentales. Pueden ser muchos, el derecho al trabajo, al buen nombre. Y abogada, me parece que eso es interesante de su propuesta y entonces, es como un llamado para no ahogarnos en un vaso de agua. Exacto, y es una cosa sencillísima. Tengo entendido que hay un trámite ahorita de reforma del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y es agregarle 2 incisos a los artículos de la suspensión provisional y con eso cumplimos el fallo, que no es un fallo descabellado porque, repito, está garantizando una de las previsiones que tiene la Carta Democrática de cara a que no se afecte el ejercicio democrático del poder en un país que haga parte del sistema interamericano. Entonces es totalmente razonable, la solución es realmente muy sencilla, es fácil de implementar en un periodo corto de tiempo
y me parece que sí, o sea, que esto Abogada, no es apocalíptico. Fue un gusto haber hablado con usted. Esto creo que usted propone una salida en un momento en el que necesitamos escuchar salidas para el futuro de estos organismos de control, y le agradezco mucho haber estado por aquí, y me parece muy chévere volver a oír su voz en el debate público, que haya decidido volver a salir. Es que cuando oí este debate dije, ay, pero cosa tan, o sea, ¿por qué se están ahogando? Bueno, de pronto otro día se anima a opinar de Eduardo Montealegre, que también anda por ahí hablando mucho. Ya me invitaron, pero ¿sabe qué? Yo creo que carezco totalmente de la posibilidad de hablar objetivamente. Pues reconocerlo es una muestra de al menos algo de objetividad y transparencia. Sandra Morelli fue Contralora General de la República. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Sandra. Bueno, Daniel, qué gusto. Nosotros seguimos ahora sí con el plato central de esta noche, la candidatura de Margarita Cabello, la más opcionada para llegar a la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Pasado mañana, el jueves, vota el Congreso, el Senado. Tiene dos elecciones claves. Por una terna de candidatos a reemplazar al magistrado Guerrero en la Corte Constitucional y por la terna de candidatos a la Procuraduría. Esta terna de candidatos a la Procuraduría siempre viene de distintas instituciones. Esto tiene que ver con esa legitimidad democrática que tiene el procurador y la elección del procurador. Esto no es un señor que nombra el presidente nada más, así a veces lo pareciera, es más complejo que eso. Entonces, estos son los tres candidatos. Ahí van. Entonces, Margarita Cabello, Wilson Ruiz y Juan Carlos Cortés. Cada uno de ellos es escogido por no una rama del poder, pero por una institución del Estado distinta. La Casa de Nariño, la presidencia, escogió a Margarita Cabello, que viene de ser la ministra de Justicia. La Corte Suprema de Justicia escoge a Wilson Ruiz, y el Consejo de Estado escoge a Juan Carlos Cortés. Juan Carlos Cortés trabajó con Fernando Carrillo, Wilson Ruiz fue consejero de Estado antes, ahí hay mucho de esa tú me eliges, yo te nomino, tú me pensionas. Estuve en la judicatura, y los senadores de la República eligen por una mayoría y voto secreto a quien va a ser el próximo procurador. Margarita Cabello, porque se dice que es la segura procuradora, porque es apoyada al menos abiertamente, aunque puede haber cambios de último momento por todos estos partidos. Entonces ahí están. Cambio Radical. Margarita Cabello es parte del clan Char, no sé si se puede decir así, pero al menos tiene una afiliación por su origen, es barranquillera, con el clan Char. Cambio Radical entonces la apoya. El Centro Democrático viene de ser parte del gobierno de Iván Duque, fue ternada por allá, yo no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero fue ternada en una de las ternas que mandó Álvaro Uribe en el 2009 a la Fiscalía General de la Nación. El Partido Conservador la apoya y la apoya el partido de la U. Ahorita vamos a hablar con uno de los senadores de este impoluto partido que representa lo mejor de nuestra política colombiana, esa era sátira. El partido Mira y el Partido Liberal, aunque entiendo yo por últimos reportes que el Partido Liberal podría estar en duda y ahí podría haber un juego. ¿Qué dice Margarita Cabello y qué le dijo al Senado cuando fue a exponer su candidatura? Aquí algo de lo que dijo en esa intervención. Debemos abandonar la estrecha visión tradicional del organismo de control, como siempre encasillado en la lucha contra la corrupción. Eso es un concepto anclado en el pasado, es un concepto negativo, poco propositivo, nada esperanzador. Y debemos llegar, en cambio, al concepto del compromiso con la eficiencia y con la transparencia. Obviamente hubo aplausos de pie si hubieran estado en el recinto de los senadores de la República por esa visión tan optimista de la corrupción. Qué feo eso de condenar o inhabilitar a los corruptos. ¿Por qué no hablamos mejor de eficiencia en el gasto público? Margarita Cabello obviamente está ahorita en el ojo de un escándalo judicial importante, y aquí lo traigo a propósito de lo que dice el expresidente Andrés Pastrana, pero esto ya venía de antes. Señor presidente Iván Duque, por el honor
honor de Colombia y antes de que se enrede más el escándalo de Mancuso, retire la candidatura de Margarita Cabello a la Procuraduría General de la Nación. Y es que si uno mira el código de procedimiento de las extradiciones, el Ministerio de Justicia, que presidía la señora Cabello hasta hace pocos días, tiene un papel fundamental en las solicitudes de extradición. Sabemos que Mancuso está por llegar a Italia porque el Ministerio de Justicia no fue capaz de hacer su trabajo cuando estaba encabezado por Margarita Cabello. Dice el artículo 513, el examen de la documentación. El Ministerio del Interior y de Justicia examinará la documentación presentada y si advierte que faltan en ella algunos documentos importantes, la devolverá al funcionario judicial con una nota en la que se indiquen los nuevos elementos de juicio que deban allegarse al expediente. Pues resulta que en la primera solicitud de extradición que envió el gobierno colombiano, una que tuvo el aval del Ministerio de Justicia, se dio en mayo. Esa fue retirada porque estaba incompleta, porque cambiaron algunas cosas, porque mandaron una información que no era. Y las siguientes dos, porque mandaron otras dos, se mandó apenas hace algunos días en agosto. ¿Qué estaba haciendo Margarita Cabello entre tanto en esos 2 meses? Seguramente política para llegar a la Procuraduría. Armando Benedetti, senador del partido de la U, uno de los mayores impulsores de esta candidatura de Margarita Cabello, nos habla ahorita desde Barranquilla. Senador Benedetti, ¿cómo está? Muy buenas, doctor Pacheco, saludarle a usted, a cada uno de sus televidentes y yo creo que me vas a tener que dar como media hora para todo lo que hiciste en la introducción. No, a ver, yo me gasté 5 minutos, no creo que usted necesite media hora. A ver, nosotros a veces estamos de buenas migas, a veces no, y creo que esta noche no vamos a estar de buenas migas porque a mí me parece que ustedes van a votar por una persona que ha probado su incompetencia para desempeñar las funciones más básicas de su cargo en el Ministerio de Justicia y que llega con grandes cuestionamientos ahora a la Procuraduría. Bueno, a ver, vamos a estar de buena amiga porque yo sé que usted es inteligente, no es tan ¿cómo decirle?, tan regionalista. A ver, lo primero que hay que decir, no porque es que ahora voy a quedar yo como defendiendo la posición o el trabajo que ha hecho la ministra, cuando yo lo que tendría que haber venido a defender aquí es por qué el Senado la escogió o por qué el partido de la U la escogió o por qué el otro partido la escogió. Pero el problema es, entonces, en materia de la que usted dice que estaba diciendo que no es así como usted dice. El tema de la extradición es un tema entre jueces de diferentes países, que el Ministerio de Justicia lo único que tiene que hacer es ser el canal y quien pide la extradición realmente es la Cancillería. ¿Por qué le hago esa salvedad? Porque usted acaba de echar un cuento del tema de un tribunal de aquí de Barranquilla que había pedido la extradición y ellos se equivocan al pedirla porque ya había sido fallado sobre ese tema otro tribunal allá en Bogotá. De acuerdo. Eso es lo que De acuerdo con usted. El error surge en la rama judicial, ¿cierto? Entonces, y yo entiendo eso, pero ¿quién era el garante de que esos errores no se cometieran? En el Ejecutivo. No, por eso. El Ejecutivo no, es que el Ejecutivo, lo que es el Ministerio de Justicia, lo único que tenía que hacer la señora, lo único que tenía que hacer era ser el canal. Pues, si un tribunal de jueces de Barranquilla pide a Mancuso y después cuando está llegando, yo llevo el canal y dice, no, es que no la puede pedir porque ya fallaron de eso en Bogotá. ¿De quién fue la culpa? De los dos jueces, tanto el de Bogotá como el de Barranquilla. Y entonces el Ministerio de Justicia lo único que hace es llevar los papeles a la Cancillería. Eso es todo lo que hace. No tiene que verificar absolutamente nada. Pero señor, yo le acabo de leer uno de los artículos del Código de Procedimiento Penal donde especifica muy concretamente cuáles son las funciones del Ministerio de Justicia. Por eso, ¿cuál es? Revisar si la documentación es tal. Entonces, si a mí me mandan un documento de Pacheco, cédula 2525, yo tengo que ver que este 2525 es de Pacheco y Pacheco 2525 es lo único que tengo que hacer. No, pues a usted súbitamente le surgió un espíritu caritativo para los funcionarios del gobierno de Iván Duque, justo cuando se trata de Margarita Cabello, señor. Pero mira cómo me está poniendo en la bolsa. Primero me dice que estoy votando por un poco de vaina, después me dice que por otro cuento. Me mete como en 5 bolsas diferentes. A ver, yo a Margarita Cabello la conozco hace mucho tiempo.
pero no solamente decidí votar por ella porque era el mejor de los la mejor de los tres candidatos. Amigo, acá Carlos Cortés no me gusta para nada, era más de Carrillo, güey, que usted está contento con lo que ha hecho Carrillo. 2, el otro era Wilson Ruiz, godo, regodo, y yo soy alérgico, me picaría a una persona que sea goda, regoda, nunca. Y yo me acuerdo que Wilson Ruiz, en esa época, en el 2005, que él era ministro del Consejo Superior de la Judicatura, él hablaba del estatus político para las autodefensas. Y a ustedes se les olvida que este señor, estando presidente de la Corte Suprema, porque lo fue, porque tiene mejor hoja de vida, ayudó a ese cuento de que la JEP fuera la última instancia, por así decirlo, entre comillas, o que se cerraba el tema ahí en lo que tenía que ver con la de justicia, con la JEP. Eso fue un logro de ella, estando ella presidente de la Corte Suprema. Entonces, si usted encuentra que una persona que está con la paz, sí, bueno, que viene el gobierno de Duque, yo no soy duquista, usted no puede decir que soy duquista, ni mucho menos pueden decir que yo soy charista, ninguna de las dos cosas me pueden acusar. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo ser duquista o charista, pero es que no lo soy, punto. Es como si usted le diera que usted es de Caracol RCN, no, yo no sé si Caracol RCN es bueno o malo, pero no trabajo allá. Eso es más o menos lo que le quiero decir. Yo no estoy aquí de sapo, ni porque me den los puestos, ni nada de eso, pero a mí me da risa que cuando, por ejemplo, Vargallera sacó el fiscal de nuestro Humberto Martínez, Sí. no, ustedes no dijeron nada. El único que yo fui yo. No, señor, aquí dijimos, hablamos de sus conflictos de interés. Ustedes echaron el cuento meses después. Estoy hablando, apenas lo eligieron. Porque aquí ni siquiera lo hemos elegido y ustedes están echando los cuentos ya. Claro, pues porque hay una cantidad de cosas que están haciendo sonar las alarmas. Y no digo, y si usted lo pone como un tema regionalista. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay algo molesto. Y yo entiendo que la gente puede estar molesto con qué. Que como era ministra de Duque, entonces ahora ponga a una funcionaria de él a que lo cuide a él disciplinariamente. Yo, en eso sí, hasta en eso puede tener razón. A ver, pero Carrillo... Pero esas son las reglas de la Constitución. Yo voy a promover que voy a hacer más bien que la próxima vez para elegir la procuradora, los columnistas voten. De esos tipos se crean actores políticos de todo, y sobre todo las damas. Entonces vamos a hacer que voten también, vamos a cambiar la Constitución para que ellos escojan la procuradora y no nos peguen más la vida. Yo no voy a pelear solo contra usted, voy a traer un refuerzo, me voy a ir a una pausa y cuando volvamos nos conectamos también con otra invitada que tiene una visión distinta acerca de esta elección. Ya volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. Francamente, Procuraduría, Margarita Cabello, Wilson Ruiz o Juan Carlos Cortés. ¿Les pegué? Juan Carlos Cortés, para hablar de esta terna de candidatos, se une a esta conversación que estamos teniendo con el senador Armando Benedetti del partido de la U, quien apoya a Margarita Cabello, la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios. Alejandra dirige la organización de observación electoral más importante que hay en Colombia. Esta es una ONG, observa elecciones no solamente populares, sino también elecciones como la que se dará el próximo jueves. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas, ¿cómo están? Creo que todavía no estoy en pantalla, no estoy segura. Sí está. Ahí la veo. Bueno, Daniel, una pregunta. Y estoy con cuál audio para saber, aquí que todos se vayan enterando de una vez, para saber si cuelgo el celular. Que siga así. Me dicen aquí en producción que puede seguir así. Y Benedetti tiene una sonrisa de oreja a oreja por su set y por su cámara que se compró. No. Pero, Dani, estás agresivo con Benedetti hoy. Sí. Hoy Benedetti me siento defraudado por la política tradicional de este país. Pero ¿por qué política tradicional? Yo no salgo como salen los otros tipos, pero es que si no les gusta la regla, cambiemos la Constitución. La madre que mañana voy a hacer una propuesta. No. Y voten los columnistas. A ver qué mejor esta vaina. A ver, Alejandra, estas ternas, yo creo que siempre son un poquito decepcionantes, sobre todo porque hay una falta de competencia, aunque no sabemos qué puede pasar. Uno nunca sabe qué puede pasar con este voto secreto. ¿Usted qué le parece esta terna en la que vaya un poco cantada la elección de Margarita Cabello? Pues mira, lo primero que tengo que decir, y esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, es las 3 hojas de vida son 3 hojas de vida que son absolutamente sólidas. Eso es lo primero a decir. ¿Cuál es el problema que tiene la terna? Digamos, y no tiene que ver con las hojas de vida, sino tiene que ver con la posibilidad de que rompamos todo nuestro sistema de balance, de contrapesos, de frenos y de control.
cuando nosotros vemos cómo se genera, cómo se construye la institucionalidad democrática de un país, el objetivo es que en esa institucionalidad democrática podamos tener, especialmente en un sistema presidencialista, unos mecanismos de controles y de frenos. Esos mecanismos de controles y de frenos se rompen cuando, como en el caso de la Procuraduría, que tiene funciones de Ministerio Público, pero además tiene las funciones de disciplinar a los funcionarios públicos o particulares que cumplen funciones públicas, vienen del mismo Ejecutivo. Y ahí es donde se empieza a perder las garantías, que lo que se va a encontrar es realmente un contrapeso frente al poder que tiene el Ejecutivo, no solamente por la capacidad de incidencia que tiene frente al Congreso de la República, sino también y lamentablemente por los debates del contexto jurídico que se han dado frente pues al máximo líder del Centro Democrático en los últimos días, que también hay entonces una tensión muy fuerte con las Cortes. Ya tenemos un defensor del pueblo que viene también de las entrañas pero espérese, Alejandra, lo mismo, déjeme preguntarle, porque lo mismo pasó con Carrillo. ¿Tú te acuerdas quién ternó a Carrillo? El No. Consejo de Estado. Pero eso no importa. Exactamente. Santos quería que fuera Carrillo, porque nos puso a trabajar a todos por Carrillo. Y del otro lado, con María Mercedes, estaba Vargas Lleras, Néstor Humberto Martínez y el presidente del Congreso en ese momento, que era Liscano. Pero Santos quería que fuera Carrillo. Sí. Sí, pero Entonces, no venía precisamente presidencia. Es que, senador, digamos, lo que uno está viendo es, se sale de la Corte Suprema, se entra al ministerio y del ministerio se pasa a la Procuraduría. ¿Legítimo? Ok. Claro que es absolutamente legítimo. Pero mire, Rompe el sistema de frenos y contrapesos. la doctora Barrios, Lo rompe. es que la doctora Barrios tiene razón en lo que está diciendo. Nosotros legislamos, doctora, usted se acuerda con usted, porque usted nos acompañó bastante a bastantes foros y estuvo pendiente sobre el tema de equilibrio de poder. La Corte señor. Constitucional literalmente borró lo que habíamos aprobado y escribió sobre lo que había borrado, lo que quiso que quedara en ese proyecto de ley, de acto legislativo. Se quitaron los aforados, se quitaron todas estas inhabilidades, o no fue así, doctora Barrios. Entonces, Sí, señor. no es el Congreso el que le hace falta hacer la tarea. El Congreso ya hizo la tarea, legisló sobre eso y los señores allá tumbaron lo que les dio la gana a la Corte Constitucional, poniéndose de acuerdo todas las Cortes. Por eso hoy tú no tienes cómo disciplinar o penalizar a un magistrado de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. No hay cómo. Entonces, eso quedó mal también. Pero ¿quién hizo ese desbalance? Y entonces, ¿dónde estaban los columnistas chéveres que opinan todos los sábados y los domingos sobre las cosas? ¿Dónde estaban? Ahí se quedan callados. Pero No, pero precisamente, Benedetti, hágale. precisamente por lo que dice el senador Benedetti, es que el Congreso de la República tiene una mayor responsabilidad. Nosotros no hemos logrado nuevamente restablecer el equilibrio de poderes. Y ese reside en diferentes instancias, pero la más importante es el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República es quien recibe las nominaciones, las ternas de aquellos que tienen la posibilidad de presentar candidatos para las más altas dignidades del Estado. Dentro de esas, por ejemplo, una elección igualmente importante es la de la Corte Constitucional, pero está pasando desapercibida por el debate de la Procuraduría, y ahí está esa responsabilidad. Ayúdeme a que la gente entienda, porque la idea de estos programas, tengo entendido, es para que la gente entienda. Eso no es un capricho mío, Daniel, de que el presidente terne algo. Es la Constitución la que dice que el presidente terna a una persona. El presidente no debería ternar a nadie. No, el capricho suyo es querer votar por ella. No, entonces, ¿qué te gusta? El de Carrillo, Juan Carlos Cortés, qué berraquera. Y el otro es un tragodo. Pero señor, usted es el que va a votar. Entonces, yo soy el que le está preguntando. Es que la vaina es chévere, Dani, porque entonces en la silla de los acusados me sentaría siempre. Si estuviera votando por Wilson, claro, usted estuvo con La Paz, pero usted ¿por qué carajo está con un godo? Y si fuera Juan Carlos Cortés, pero que claro, pero usted es hijo de madre también, tú ves que Carrillo no hizo nada y por qué está votando por el tipo. Lo que hay que cambiar ahí es el presidente. Nosotros con la doctora Barrios hicimos ese trabajo con Cristo siendo ministro, hasta decir nomás para tener el equilibrio de poderes. ¿Y quién desequilibró el proyecto y desequilibró todo otra vez?
la misma Corte Constitucional. A ver, déjenme, voy a hacer una pausa muy cortica y cuando volvamos entendemos por qué Armando Benedetti es realmente una víctima de todo esto y le tocó votar por Margarita Cabello para la Procuraduría. Voy a la pausa, vuelvo en 2 minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52 de la noche. Hablamos de la terna para la Procuraduría. Está entre Margarita Cabello, ternada por el gobierno de Iván Duque, el señor Juan Carlos Cortés, ternado por el Consejo de Estado o Corte Suprema. Ya se me olvidó. Wilson Ruiz por Corte Suprema y Juan Carlos Cortés Consejo de Estado. Cierto. Así es. Y a ver, yo entiendo, y yo aquí no estoy diciendo que los que voten por Margarita Cabello están haciendo algo ilegítimo o un oprobio contra la democracia. Tal vez que no están exigiendo las responsabilidades políticas que sugiere el momento y ya dejemos lo de Mancuso ahí, pero digamos que ella tampoco tuvo un desempeño muy lúcido en ese Ministerio de Justicia, ¿no? Empecemos por decir una verdad. El Ministerio de Justicia no sirve para un carajo. El Ministerio de Justicia es mentira que está pensando en reforma y nada. Lo único importante del Ministerio de Justicia es el IMPEC, que lo maneja un general de la policía. Es un cuidapreso, mejor dicho. Ese ministerio hay que de verdad volverlo de verdad justicia, hay que hacer una cantidad de cosas, porque lo único que está pendiente es de eso y de hablar con la Corte cuál va a ser el presupuesto. Para eso sí el Ministerio de Justicia y que la doctora Alejandra... Supuestamente tramitar una reforma a la justicia, aquella que venía de las altas cortes no logró. Bueno, Daniel, quizás era uno de los mayores, digamos, a mí me llama muchísimo la atención lo siguiente. Cuando nosotros vemos las 3 intervenciones de los candidatos que le hicieron el pasado 20 de agosto, uno de los principales temas que toca la candidata Cabello es el tema de la gestión. Ella centra el trabajo que va a hacer en la Procuraduría a través de la capacidad de gestión que tiene. Sí. Entonces, veamos la capacidad de gestión. ¿Por qué ella llega al Ministerio de Justicia? Porque obviamente en este país estamos en una deuda en reforma a la justicia, pero una justicia que se acerque a los ciudadanos, que tenga expedientes virtuales, que descongestione los juzgados, no que elimine todas las cortes. Esa es otra discusión. Es una reforma a la justicia que nos permita tener una justicia más estructurada. La importancia de ella radicaba en que al conocer todo el sistema, iba a tener una gestión exitosa para poder hacer una reforma a la justicia que, como lo sabe el doctor Benedetti, ha sido imposible, porque inclusive los mayores enemigos han sido las Cortes. Exacto, ya iba para allá. Quien desarma siempre una reforma a la justicia no se hace es porque las Cortes no han sido consensuadas con ella. Así nos pasó con nuestra amiga, con la ministra de Justicia, que usted sabe que le tenía bastante cariño. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ya no fue capaz de concertar bien eso con las Cortes, y para que una reforma a la justicia siga hacia adelante se necesita una concertación verídica, veraz con las Cortes. Pero ustedes todos tienen que estar de acuerdo conmigo de que uno no lo pone solamente al del ministro de Justicia para que solamente haga una reforma y si no la hizo uno fue un mal ministro. Es que el Ministerio de Justicia hay que replantearlo completamente todo, porque ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo de que el Ministerio de Justicia lo único que termina sirviendo uno es para que los presos, hablando todo el día con el general, para cambiar presos de un lado para otro. Oiga, Arma, si en 4 años a Margarita Cabello no le va bien en la Procuraduría, usted me va a decir que lo que hay que replantear es la Procuraduría, porque es que las funciones que tiene están muy mal diseñadas. Venga. No, y vamos, Daniel, si me permites ese tema, si me permites, yo quiero hablar de ese tema. Sí. Daniel está por la columnista, hace un juicio ahí. Porque vean, hoy no solamente necesitamos una Procuraduría, sobre todo en este momento que es urgente una Procuraduría autónoma e independiente. Necesitamos un gran liderazgo transformador de la Procuraduría, porque la decisión que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al juzgamiento de funcionarios públicos electos o que puedan ser sancionados vía administrativa implica un gran liderazgo, porque el próximo procurador o procuradora va a tener que tener un diálogo de negociación con el Congreso para poder hacer las reformas y sobre todo los ajustes necesarios para poder adaptarnos al fallo de la Corte Interamericana sin que pierda dientes la Procuraduría. Alejandra, para explicar a las personas que nos están viendo, yo elijo el procurador, yo Senado, elijo el procurador, pero el procurador después me puede investigar a mí. Y Daniel, me puede suspender con una carta. Sí. Ojo, el poder del procurador es demasiado grande. Con una carta te suspende. A mí cuando me quisieron hacer los montajes tenían que montarme un juicio y ahí se jodieron.
pero aquí con una sola carta te suspenden automáticamente. Bueno, pero usted puede ir y pedir una medida provisional de suspensión de la decisión administrativa. No, señor. No, señor. Te suspenden de una vez. Claro, pero después se puede, uno no puede ir a que le levanten la suspensión. Pero espérese. Déjeme, no me quiero ir sin tocar este tema. Y es que Margarita Cabello es charista, senador Benedetti. No, yo no sé, dice que es muy amiga de ella, pero ahora tú vas a decir que soy charista, yo he peleado con ellos aquí, yo no soy charista ni No, pero por eso yo le pregunto a usted, porque dicen que ella es charista. Digamos que los char... ¿Qué? No, que ojalá que no. Pues, o sea, por el entusiasmo de Cambio Radical, definitivamente parece que sí la quieren allá donde los char tienen una gran influencia en ese partido. ¿A usted eso le preocupa, sus filiaciones políticas, Alejandra, más allá de las filiaciones políticas con el gobierno? No, a mí me preocupa muchísimo las filiaciones políticas de cualquier alto cargo del país que tenga que tomar decisiones que pueden afectar disciplinariamente a los funcionarios electos. Aquí nos hemos equivocado muchísimo en esta materia. Creo también que si bien se ha hecho un muy buen trabajo en términos de lucha contra la corrupción, también se han cometido injusticias y también estoy convencida de lo que dice el senador Benedetti. Muchas veces pueden quedar personas legítimamente elegidas atrapadas en los procedimientos de la Procuraduría. Nosotros consideramos que el fallo de la Corte Interamericana es un fallo adecuado que no tenía que haber sorprendido a nadie, porque eso se sabía desde el 2008. Sí. Así que cuando yo también veo al Ministerio de Justicia sorprendido, yo digo, pero ¿qué parte no leyeron? Si eso lo sabemos todos desde el 2008, que ese ajuste había que hacerlo. Espérese, Armando, y es que se me va a acabar el tiempo, pero le quería hacer una pregunta, una última. Usted que conoce a Margarita Cabello, le ha preguntado, ella está en esta comisión de la Comebol, de la Confederación de Fútbol Suramericano. ¿En qué comisión? Pónmelo ahí, Juanse, porfa. Está en la Comisión de Cumplimiento y Auditoría y en la Subcomisión de Honorarios. Entiendo yo que la llevó allá Ramón Jesurum, con quien tiene una relación, son los dos también barranquilleros. La Conmebol, que es el epicentro del escándalo de FIFA Gate, ¿cómo le ha ido a la señora en las auditorías de la Conmebol, senador Benedetti? ¿Usted sabe algo de eso? Yo no sabía nada de eso, que estaba en eso, pero ustedes vienen y dicen, no, que los dos son barranquilleros, como si eso tuviera algún problema, pues. Pues no sé, me imagino que se conocen, son amigos más que barranquilleros, entonces. Sí. No, vamos a hacerte una recibida cuando venga por aquí por Barranquilla. No, Daniel, pero Daniel, creo que nos acabas de chiviar tanto a Armando Benedetti, al senador, como a mí. No tenía ni idea. Sí, ella también estaba en una comisión disciplinaria de la DiFútbol. Esto ella tiene que presentar como una declaración de conflictos de interés, tiene que hablar de todas estas cosas antes de llegar a la Procuraduría, Alejandra. No, sí, claro. Ella no tiene que hablar absolutamente nada de Conmebol ni nada de esa vaina. No, pero todos los conflictos de interés, yo no sé si la Conmebol genera o no un conflicto de interés, pero todos los conflictos de interés se tienen que declarar debido a las funciones que ella posteriormente tiene, tanto disciplinarias como de prevención, y obviamente todo funcionario público tiene que hacer esa declaración. Y además, no hay ninguna. A ver, ¿qué hace el procurador? Es vigilar a los funcionarios públicos disciplinariamente. Sí. Entonces, ahí, usted dijo una cosa que me hizo acordar de algo. Ordóñez, la primera vez que se eligió procurador, nos engañó, porque él dijo que estaba de acuerdo con que él no podía investigar a los parlamentarios. Ahí está acusando un proyecto de acto legislativo que yo lo firmé y voy a tratar de empujarlo lo que más se pueda, que es que ellos también tengan control político, por lo menos el procurador y el contralor, ante el Congreso, porque tú los eliges, Daniel, y después no tienes ningún control de ellos, absolutamente nada. La Cámara elige al contralor y después nadie vuelve a saber nada del contralor también. Sí, entonces, senador. La Cámara y el Senado eligen al contralor. Se me acabó el tiempo. Un consejo para el jueves, por favor, no se vuelvan a dejar engañar. El voto es secreto, ¿no? No, ven acá, y es otra cosa, tú estás diciendo... Me voy, ven. No, espera un momentico, para que veas que hay una contradicción ahí. El voto es secreto, pero la ley de bancada obliga a los partidos a decir por quién van a votar. Ahí hay una contradicción. Y dos, no digas más que el Partido Liberal lo está pensando. No hay ningún partido que esté pensando. Los de Barajunte que hay ahora son para la Corte Constitucional.
Ojalá me reciba bien en Barranquilla cuando vaya. Alejandra, muchas gracias. Yo te voy a buscar, yo te voy a buscar. Muchas gracias por acompañarme a mí, sobre todo esta noche en esta discusión con el senador Benedetti. Se me acaba el Daniel, tiempo, me voy. muchísimas gracias. Me voy. Un placer, muchas gracias, senador. Hasta luego, Alejandra, la quiero mucho. Chao, senador, un gusto tenerlo por acá. Chao, nos fuimos. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.